Hola compañeros, en el vídeo de hoy os voy a mostrar diferentes tipos de LED. He comprado un nuevo modelo que yo acabo de descubrir, pero me imagino que a lo mejor lleva más tiempo en el mercado, pero yo acabo de conocerlo, porque donde he hecho el falso techo del comedor, que ahora os mostraré, voy a instalar una tira de LED para crear una luz indirecta, que va a ser automatizada y se controlará con las conmutadas antiguas del salón, además del teléfono móvil. Ya sabéis que en el mercado hay diferentes tipos de LED. Por ejemplo, yo tengo aquí varios para mostrarlos. Tengo este tipo, son LED bastante pequeñitos, como os dais cuenta, y se pueden cortar cada 5 centímetros, podemos cortar la tira. También tenemos, estos no tienen ninguna membrana ni nada, son IP20. Tenemos este tipo de LED, que este ya viene recubierto de una membrana, es IP40 o una cosa así, no se puede sumergir, pero viene protegido con una especie de goma, de resina, y lo podemos cortar también cada 5 centímetros. Tenemos 3 LED cada 5 centímetros, ¿ok? Y luego tengo aquí otro modelo, que el que veis aquí, lo mismo, tiene 3 LED cada 5 centímetros, se puede cortar cada 5 centímetros, pero el LED está al aire, lo podemos tocar con la mano. Dependiendo de la cantidad de LED que haya, cómo podamos cortar y demás, vamos a tener más potencia o menos potencia. Y en función de cuántos LED tengamos por pieza, pues podremos cortar antes o menos, y lo que os digo, tendréis más iluminación, menos, más consumo, etcétera. Estos son los LEDs que yo utilizaba antes y había que meterlos en un perfil de aluminio para disipar bien el calor y con un difusor, porque como veis aquí el LED se ve y cuando hacemos una luz indirecta pues vemos sombras. Si no ponemos un difusor se verán sombras. Por eso he encontrado este nuevo tipo de LED que ya no le hace falta el difusor, se puede pegar directamente sobre el montante de pladur, que es lo que yo voy a hacer. Así, de esa manera tenemos un disipador de calor económico. Y lo bueno de este LED es que no necesita difusor. Como veis, es una tira de LED muy fina. Si veis, es como un LED continuo, pero en verdad hay LED en el interior, pero lleva su propio difusor. Y en este caso, si veis, es muy finito. Tiene unos 4 o 5 milímetros de anchura, es muy fino. Tengo dos modelos, ahora os enseñaré el otro. Este, por ejemplo, una tira de 5 metros tiene un consumo de unos 50 vatios y unos 110 lúmenes por vatios. El otro modelo que tengo, que este modelo es de 10 vatios por metro, es color 3000K, es un poquito más ancho, pero muy poco. Si veis la diferencia, no se aprecia mucho en la cámara, pero es casi igual, la diferencia de anchura es mínima. Lo bueno de este LED, ¿qué es? Que nos permite, es muy flexible y nos permite doblarlo, hacer nudos, hacer lo que queramos, así que se adapta a la forma que queramos darle. Y como os digo, ya viene con el difusor, que este modelo, que es un poquito más ancho, aunque es bastante flexible, tiene un máximo de torsión, o sea, no podemos llegar a cerrarlo completamente ya que vamos a cortar las pistas. En este caso es mucho más flexible y nos permite hacer formas un poquito más raras. Voy a enchufarlo para que veáis la luz que da y lo vamos a instalar en su sitio a ver qué efecto me da y qué color elijo, ya que he comprado el 3000 y el 4000. Ya sabéis que el color 3000K es un poco más anaranjado, el 4000K es el que se asemeja más a la luz solar y la luz es un poquito más blanca, sin ser tan blanca como 6000 o 5000K, que ya es una luz muy blanca como el tubo fluorescente. Yo me inclino más sobre el 4000, pero bueno, hay veces que según el ambiente del hogar, qué ambiente queramos dar. Así que nada, tengo un transformador de 12 voltios porque funcionan todos a 12 voltios y este transformador es de 6,3 amperios, 72 vatios pone aquí, que de esa manera me permite alimentar la tira entera. Aunque yo la voy a cortar en dos trozos porque voy a empalmar justo en el centro y voy a hacer una tirada de 2 o 3 metros y otra tirada de 2 o 3 metros. Como veis, ese es el primero, da bastante luz y es muy flexible, como veis lo podemos moldear y no se notan los LED ya que la membrana que tiene crea el difusor. Cuando lo veo muy cerca sí que los veo porque están muy pegaditos, pero si lo ponemos lejos no se nota, no hay sombras como podría pasar en el otro. Este es si no me equivoco, es el 3000K, ahora vamos a probar el de 4000K. Y aquí tenemos el de 4000K, como veis la luz es más blanca en comparación con la otra más anaranjadita. Creo que la que voy a colocar es este color, bueno, como veis es muy flexible, es que mirad qué chulada, la verdad es que es una chulada de LED. Hasta para hacer un traje de cosplay de estos que usan para los cómics estaría súper chulo. La verdad es que es tan finita la tira que le podemos dar mucha forma y podemos llegar a un ángulo muy cerrado sin estropear el LED. Así que voy a hacer la prueba, voy a colocar este blanco en el techo y a ver qué sensación me da y luego colocaré el naranja. Así que nada, vamos a probar.
Pero como ya os digo, lo interesante es que no tiene difusor, que no hace falta difusor, y es tan finito, son unos 5 milímetros de ancho, que lo podemos esconder en cualquier sitio. Como veis, no está acabado en el techo, hay que lijar, enmasilla y demás, pero como quiero hacerlo toda la vez que el salón para vaciarlo entero y no manchar todos los muebles, lo voy a hacer a la provisional, simplemente no lo he pegado ni nada, es para ver el efecto que da y si me quedo con la luz blanca o con la luz amarilla. Lo que voy a hacer es, me voy a encender, como puedo encender con el teléfono, ahí lo tenemos encendido, y ahora voy a cerrar las persianas para ver qué efecto da cuando está todo cerrado. Como veis, está hacia abajo, o sea, no está ni hacia arriba el LED. Pero bueno, ya veis que no hace sombras, que no hace huecos de luz falsa, o sea, que no hay espacio entre los LED. Se queda bastante bien y me hace bien la forma, aunque aquí es bastante recto, pero cuando hacéis las curvas. El LED solo lo he puesto en la parte delantera, pero también irá en esta parte de aquí. Como veis, a esta parte de aquí también irá de LED, todo el reborde. Pero la verdad es que ya el efecto que da en esta bajada es porque el LED está en la parte de abajo, pero bueno, ahí no va a ir LED. Solo irá en la parte de arriba, como estáis viendo. Este es el color blanco, bueno, el 4000K. Voy a probar el amarillo para ver la diferencia. He colocado ahora el color 3000K para que veáis la diferencia. Así que lo enciendo y ya veis el color, la diferencia de color entre el blanco y este un poquito más amarillo, 3000K. Pero viéndolo así me gusta más este color. Tengo que ver con la mujer a ver qué le gusta a ella, pero me gusta bastante más. El LED está provisional, si lo pongo así va a dar más luz, si lo pongo así va a dar más luz, si lo pongo enfocado hacia la pared va a reflejar así. Yo lo voy a colocar plano hacia arriba, para que no se vea, como es tan pequeñito, si lo pongo plano hacia arriba no se va a ver nada y lo puedo poner casi en el borde para que la luz salga más fuera. Y la verdad que nunca vamos a ver el LED porque es tan pequeñito, sube 1 milímetro, que hay que subirse aquí arriba y pegar la cabeza para poder verlo. Estos LED vienen preparados para cortarlos cada 3 centímetros. Y las características, los dos son exactamente lo mismo, son tiras de 5 metros, son 110 lúmenes por vatio, ¿ok? Y tenemos 10 vatios por metro, ¿ok? De consumo. Son a 12 voltios de corriente continua y, como os digo, lo podemos cortar cada 3 centímetros. Hemos reducido el tamaño y lo podemos cortar cada más. La ventaja, como os digo, de este LED es que no hace falta el difusor, ya lo tenemos. Lo podemos pegar directamente a la superficie metálica para que disipe bien el calor y listo, y a funcionar. Así que nada, espero que el vídeo os guste y que os haya servido para conocer un tipo de LED diferente, opción más económica, ya que no tenemos que poner ni difusor ni soporte de aluminio para disipar el calor. Nos vemos en otro vídeo de bricolaje. ¡Hasta luego!